Hola chicos, hoy nos va a tocar comenzar con el último de los temas de este año, que va a ser el tema de las dictaduras militares acá en América Latina. Vamos a comenzar principalmente estudiando lo que sucedió con la última dictadura militar acá en Argentina. Recuerden que una cosa que me gusta nombrar es la última dictadura militar, no solamente por la cuestión fáctica de que fue la última, sino también con una expresión de deseo de que nunca jamás vuelva a pasar una atrocidad semejante. ¿Y por qué? Porque estas cuestiones, bueno, es lo que nos toca estudiar, lo que seguramente pueden ver en la tele los 24 de marzo, o bueno, conocen en su familia, pero bueno, vamos a estudiar un poco más a fondo qué fue lo que pasó y qué fueron las cuestiones que sucedieron durante este periodo negro, este periodo complicado de nuestra historia nacional. La cuestión fue la siguiente: venimos estudiando todo este espiral de violencia ascendente por los distintos sectores de la sociedad, por los distintos, con distintas ideologías políticas, extremistas de izquierda, extremistas de derecha, y que la democracia nunca se había terminado de consolidar bien. Entonces, en la República Argentina, los distintos sectores y los distintos partidos intentaban solucionar los problemas de la violencia con mayor cantidad de violencia. Entonces, esa espiral de violencia ascendente terminó confluyendo, si así se quiere, como si fuera una especie de afluentes de un río, terminó concluyendo en el 24 de marzo de 1976, con la última dictadura militar. Lo que sucedió fue lo siguiente: algo bastante parecido a lo que habían sido los últimos golpes de Estado en Argentina. Un grupo de militares, en este caso los de las tres Fuerzas Armadas, los del Ejército, los de la Fuerza Aérea y los de la Armada, se reunieron, sacaron a la presidenta. En ese momento estaba Isabel, la mujer de Perón, que Perón había fallecido como presidente, la vicepresidenta era Isabel, quedó como presidenta, había fallecido. Entonces llegaron este grupo de militares, los máximos referentes, cada una de las tres Fuerzas Armadas, llegaron lo que se conoce como la cúpula militar, y empezaron a gobernar de una manera dictatorial. ¿Qué significa la dictadura? Que todo el poder para tomar cualquier decisión estaba en manos de esas tres personas. Esas tres personas, a su vez, reunían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para pasarlo a castellano, ¿qué significa que suceda esto? Que al mismo tiempo podían sacar la ley que quisieran, ponerla en funcionamiento, y al mismo tiempo ser ellos los jueces, juzguen ellos quién la cumple y quién no la cumple. No sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense que un dictador saca una ley para, bueno, todas las personas que estén usando anteojos en este momento van a ser completamente ejecutados. Entonces, por más que vos te saques los anteojos rápido, ¿quién es el que te juzga? La misma persona que sacó la ley. Ah, no, pero yo te vi que estabas usando anteojos. No, yo le juro que no, yo te vi que estabas usando los anteojos. Yo soy juez y te condeno culpable. Pero yo ni siquiera tengo anteojos, no me importa que no tengas. ¿Quién es el juez? Entonces, ahí es donde suceden estas cuestiones. Cuando se reúnen todo el poder en manos de una sola persona, no existe ningún freno, no existe ningún contrapeso que pueda frenar cualquier tipo de atrocidad o cualquier tipo de atropello. Entonces, es muy importante entender las siguientes cuestiones. Lo que nos toca entender hoy es que siempre, y esto lo venimos estudiando desde el principio de año, siempre que suceden estos grandes eventos o estos grandes procesos, nunca, absolutamente nunca se los puede pensar por únicamente factores internos o únicamente factores externos. Van a ver que siempre confluyen estos dos tipos de factores. Existen factores internos que lo explican y factores externos que también lo explican. Estas dos cuestiones son las que justamente explican y hacen al devenir histórico. Un poquito estuvimos estudiando cuáles fueron los factores internos propios de nuestra Argentina en esta manera de solucionar la violencia con más violencia, los intentos de revoluciones, los intentos como el operativo Independencia, los intentos de lucha dentro de un mismo partido político, los asesinatos entre miembros de un mismo partido político. O sea, estuvimos viendo todas esas cuestiones. A su vez, en lo que sucede en la cuestión argentina, se suman los factores externos. ¿Cuál es el factor externo? El factor externo es básicamente esta intención de Estados Unidos de controlar la región, de controlar geopolíticamente la región, que toda América Latina no se pase al bando del comunismo. Entonces, para que no se pase al bando del comunismo, Estados Unidos incentivaba, principalmente en un primer momento, con métodos, si se quiere, legales. A ver, favoreciendo en una elección, se presenta el candidato A y el candidato B,
y a Estados Unidos le conviene que gane el candidato B, y bueno, va a hacer propaganda, le va a dar dinero porque le conviene que gane el candidato B. Ahora, si en las elecciones no gana el candidato que Estados Unidos quería, en ese momento lo que hacía, y en otros lados del mundo también lo podemos ver, y no solamente, repito, con Estados Unidos, sino también con China, con Rusia, y con todas las grandes potencias del mundo que buscan un dominio geopolítico mundial, lo que buscaban hacer era, bueno, justamente, poner en el poder a alguien que me convenga a mí, a alguien que patee para el mismo lado que yo, para decirlo de una forma fácil y rápida. Entonces, de esta manera, Estados Unidos, mediante la Escuela de las Américas, que es lo que van a poder leer también en los manuales del libro, lo que hacía era adoctrinaba a muchos militares. ¿Qué significa adoctrinar? Educar. Educaba a muchos militares en la llamada Escuela de las Américas, y el tipo de educación que recibían era una educación basada en un combate a un tipo de enemigo diferente. Lo que se planteaba, o el pensamiento que tenían los militares argentinos en la década del 70, era que el rol de las Fuerzas Armadas, repito, basándose en esta Escuela de las Américas, el rol de las Fuerzas Armadas no era defender y proteger al país de los ataques exteriores. No es que, bueno, si alguien me quiere venir a invadir, el ejército tiene que estar para defenderme de que quiera venir afuera. El ejército, la armada, la fuerza aérea no tiene la capacidad de poder circular por dentro del territorio nacional. Sí, la gendarmería y la prefectura. Pero en teoría el ejército no puede estar caminando por las calles de tu barrio. No puede. No está habilitado, no está capacitado para eso. No está habilitado legalmente. Entonces, la cuestión es la siguiente. Dentro de esta Escuela de las Américas se adoctrinaba para explicar que el enemigo no era un enemigo externo, sino lo que se conoce con el nombre de un enemigo interno. Planteaban que el enemigo estaba adentro del propio país. Es más, lo voy a decir de forma fácil y rápida, hasta estaba disfrazado de argentino, por así decirlo. Este enemigo interno, entre comillas, tenía una especie de gen, y esto es fundamental, porque plantear que las cosas son genéticas significa que no se pueden modificar. Esto es algo, no sé, propio de ideologías del siglo XIX o propio del nazismo. Plantear que las cuestiones son genéticas, que uno actúa por cuestiones genéticas, significa que no se pueden modificar nunca en la vida. En la realidad, la historia y la ciencia demostró que las cuestiones sociales o las acciones que realiza una persona no son por los genes que tiene, sino por la educación que recibe, por cómo fue formado y cuáles son las intenciones que tiene. No importa los genes de tu padre, los genes de tu madre o lo que sea, sino que depende de la educación. Distintas cuestiones de enfermedades, obvio, existen enfermedades que, qué sé yo, sí, mi papá tuvo tal enfermedad, entonces la heredé, porque bueno, es una cuestión genética con respecto a las enfermedades. Ahora, con las actitudes que vos tenés en la sociedad, esas son cuestiones sociales, depende de la educación, no depende de la genética. Entonces, bueno, ¿qué era lo que se proponía en esta Escuela de las Américas? Se planteaba que estas cuestiones eran genéticas, que existía un enemigo interno, repito, vestidito de argentino, con la remerita albiceleste, con la vinchita, si querés, con la matraquita, festejando el Mundial del 78, que ya vamos a ir a eso, capaz que no en este video, pero más adelante. Entonces, ese enemigo en su interior tenía un gen interno, que este gen era el gen comunista. Planteaban, repito, los militares en las Escuelas de las Américas. Entonces, lo que tenía que hacer, el objetivo de los ejércitos en este momento, era detectar quiénes eran esos infiltrados, que utilizando el lenguaje que utilizaban ellos, detectar quiénes eran esos infiltrados y poder sacarlos, detectarlos, sacarlos de la sociedad, porque esos infiltrados son los que generan lío todo alrededor. Entonces, si vos sacás a ese que está generando lío, el resto de la sociedad funciona perfecto, funciona bien. Entonces, como las cuestiones, por cuestiones políticas, con las cuestiones políticas y democráticas no se había conseguido liberar por medios legales a esas personas, o sea, sacar de la sociedad a esas personas que entre comillas generaban líos, había que hacerlo, planteaban los militares, por esta forma dictatorial, imponiendo esta dictadura, reuniendo todos los poderes en la mano de una cúpula militar y realizando lo que se conoce con el nombre de un terrorismo de Estado, que es lo que ahora vamos a explicar. Pequeña aclaración muy importante hacer previamente. Esto dispara un millón de preguntas, y bueno, ¿qué era lo que los llevaba a esas personas a tomar estas acciones? Porque a nadie le gusta por placer tratar de, no sé, armar una revolución, hacer lío, poner en riesgo su vida, pero entonces, bueno, ya hay que pensar un montón de cosas. ¿Cuáles eran las formas de vida de esas personas que los llevaban a tomar estas decisiones, si se quiere, extremas? ¿Por qué la política, o por qué por una cuestión democrática no se pudo solucionar
estas cuestiones. ¿Por qué existían esta violencia en el momento en que la democracia estaba completamente plena y se habían permitido que lleguen todos los partidos políticos y así todo, la economía seguía estando mal, la democracia en el corto plazo no había demostrado solucionar nada, obviamente no habían dado tiempo para que pueda seguir funcionando. Por eso es muy complejo, no se puede explicar solamente en una serie de videos, estamos viendo las cuestiones más generales. Entonces, ya explicamos cuáles eran las cuestiones internas, estos problemas internos. Ahí van a ver, es muy importante, les subí una página del libro en donde se explica el concepto de terrorismo de Estado, que ahora vamos a explicar a continuación, pero a su vez explican otra serie de lo que se conoce o se podría llamar como discursos, otra serie de teorías que proponían los militares, no solamente de Argentina, sino de toda América Latina, que era lo que estaba sucediendo en ese momento, y como que esas cuestiones internas, ellos las utilizaban para considerar, mirá, como está pasando esto, y como la política no demostró solucionar nada, entonces me meto yo para solucionar el problema. ¿Cuáles eran esas cuestiones? Bueno, fíjense que el libro nos habla de un vacío de poder, nos habla de distintas cuestiones. Vacío de poder es como que, sí, mirá, está tal candidato, sí, a tal persona lo votaron, pero dice A y no se cumple. Saca tal ley y nadie hace nada. O todo el mundo hace todo lo contrario de lo que dice esa ley. Y nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Ilia, para hacerlo rapidito. ¿Se acuerdan que Ilia había llegado a la presidencia con un 30% de los votos nada más? Había habido más votos en blanco que votos a Ilia. Entonces Ilia había empezado con un vacío de poder muy grande, pero a medida, por buenas decisiones, por buenas acciones, por buenos resultados concretos, Ilia pudo obtener el apoyo de un gran sector de la sociedad, no todo, porque por eso tuvo el golpe de Estado. Volviendo a la última dictadura, entonces, fíjense en esta página del libro que les subí, que explica lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado significa utilizar las herramientas del Estado, utilizar las herramientas propias del Estado, para generar terror, para generar pánico, para buscar justamente controlar a la sociedad e imponer una forma de conducta por medio del terror. Eso es lo que se conoce con el nombre del terrorismo de Estado. Esta forma de generar terror en la sociedad para que haga lo que yo quiero dentro del Estado, esta forma de generar terror se puede hacer de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo sería de manera directa? Bueno, de manera directa, para eso pueden ver la otra página del libro que también les subí, que tienen todas las cuestiones que realizaron en la última dictadura militar cuando llegaron al poder. Por ejemplo, cerramos el Congreso, no hay más constitución, se cierran absolutamente todos los tribunales de justicia ordinario, acá la justicia me encargo yo, saquemos a los militares a la calle, cualquier persona que, no sé, alguien tira un papelito en el piso y yo le acribillo, le tiro tiros en las patas para que no tire nunca más un papelito en el piso, si alguien se atreve a decirme algo, lo muelo a palos, para que nunca más me quiera volver a decir nada, ¿se entiende? Esos son los métodos de generar terror de forma directa. Y también existían otras maneras de generar terror, generar pánico, de manera indirecta. El caso más claro es lo que sucedía con el tema de los desaparecidos. La cuestión era la siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos de estas personas que en teoría para los militares había que detectar y sacar de la sociedad? Bueno, ¿y cómo se las saca de la sociedad, entre comillas, a estas personas? El método que optaron los militares en Argentina fue el método de los desaparecidos. ¿Qué significa? Que de la nada tenían una lista interna, una lista propia, en donde no era pública, el público no sabía, no conocía de esa lista. Entonces llegaban a las casas de esas personas, claro, están en el Estado, o sea, saben la dirección de la casa de todas las personas, hoy en día saben el número de SUBE de cada uno, hoy en día saben el número de celular, hoy en día el Estado tiene un montón de información, por eso es el Estado. Entonces utilizaban esa información del Estado, mira, vive en tal lado, tiene tantos hermanos, mira, puede estar en la casa de alguno de los tíos, mira, los tíos son esto, esto y esto. Entonces iban a esos distintos lados a buscar a esas personas y los secuestraban. Ni siquiera decían ni A, ni siquiera decían por qué. Entonces a los familiares ni siquiera le decían por qué, ni siquiera decían nada. Puede ser que esas personas pertenecían a alguno de los partidos de extrema izquierda que estuvimos viendo, que pertenecían, no sé, al PRT, al ERC, y buscaban hacer una revolución socialista, sacar
al 100% de los burgueses capitalistas e imponer una dictadura de proletariado para llevar a la prosperidad socialista, puede ser, o podría ser que simplemente hubieran estado protestando por un boleto estudiantil secundario para que la gente pueda tener educación. Así que bueno, una vez secuestradas estas personas, desaparecían y nunca más le decían a dónde estaban. Más adelante vamos a seguir con estos temas.